¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, bienvenidos a este webinar de AutoCAD BIM en 7 pasos. La speaker de hoy es la arquitecta Yarabi González, es de Autodesk. Y bueno, antes de iniciar quería avisarles y recomendarles en la medida de lo posible que mantengan los micrófonos silenciados hasta que la docente habilite el espacio de preguntas. Cualquier consulta que tengan, desde ya que pueden hacerla por el chat y les vamos a estar dando respuesta. Eh, y bueno, al finalizar la charla la vamos a estar cargando en YouTube, así que cualquier consulta que tengan o que quieran volver a revisar de este webinar, pueden hacerlo a través de ahí. Bueno, gracias. Bueno, vamos a dar comienzo entonces al webinar que tiene como nombre de AutoCAD a BIM en 7 pasos. Eh, bueno, mi nombre es Yaraví González, soy arquitecta de hace más de 20 años. Recibí a la Universidad José María Vargas en Caracas, Venezuela. Hice una especialización en planificación del paisaje en la UBA y bueno, durante toda mi trayectoria profesional trabajé en la parte de proyectos, primero documentación de obra, luego en obra, después estuve haciendo gestión de proyectos y actualmente me desempeño como consultora de soluciones de Autodesk en Sonda, que es el representante de Autodesk en toda Latinoamérica. Entonces, bueno, para entrar en tema, quería empezar con el concepto de la metodología BIM, que es BIM. Normalmente la gente piensa, en el imaginario colectivo está que trabajar sobre Revit es hacer BIM y no es así. BIM es una metodología, no es un producto y es una metodología que se encarga de la información de un modelo, ¿no? Para la construcción, pero para trabajar de manera colaborativa y ordenada con todas las personas que intervienen en el proyecto. Y esta metodología está basada en una norma internacional que es la ISO 19650, que es la norma que regula la gestión de la información en todo el ciclo de vida de un proyecto de arquitectura, de ingeniería o de construcción. Entonces, bueno, lo primero que vamos a ver hoy es cómo se va a hacer el diagnóstico. Primero hay que hacer un diagnóstico para ver en dónde estamos parados y después ver cómo vamos a hacer la implementación de la metodología. Vamos a definir los objetivos o el uso BIM que vamos a tener en nuestra empresa o, bueno, de manera particular. Vamos a definir los equipos que van a trabajar dentro de o con nosotros en la metodología. Vamos a hacer un plan de implementación BIM. Luego vamos a ver cómo va a ser el aprendizaje de toda esta metodología, porque, bueno, como todas las metodologías, es un proceso. Entonces este proceso se hace a través del aprendizaje, obviamente, y vamos a hacer un aprendizaje integral y otro inmersivo. Después voy a explicar cómo va a ser esto. De último, se hace una evaluación de todos estos puntos anteriormente nombrados y luego generamos un manual BIM que va a ser, digamos, como una Biblia que vamos a tener a partir de la implementación para las personas que van a trabajar con nosotros dentro del proyecto también puedan entender o estudiar, digamos, cómo nosotros hicimos la implementación y qué queremos o cómo queremos que ellos trabajen con nosotros, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer es un diagnóstico y este diagnóstico se va a hacer a partir de los pilares BIM. Los pilares BIM son estos tres: tecnología, proceso y cultura. Y bueno, lo primero, el diagnóstico empieza con la pregunta ¿qué me falta?, ¿no? Entonces, bueno, en el primer
con el primer pilar, que es el pilar de la tecnología, vamos a preguntarnos cuáles son nuestras capacidades en tema de tecnología, o sea, en la parte de las herramientas que utilizamos normalmente para hacer un proyecto. Entonces, bueno, ¿con qué capacidades cuento? Cuento con capacidades en AutoCAD, o hago, por ejemplo, después de hacer el proyecto en CAD, hago el presupuesto en Excel o en Primavera, dependiendo de las tecnologías, digamos, que nosotros manejamos diariamente, vamos a hacer un listado de cuáles son nuestras capacidades a nivel tecnológico, ¿no? Después tenemos la parte de la interoperabilidad, que es qué sistemas de información y organización nosotros usamos normalmente para compartir nuestros datos del proyecto. Entonces, bueno, acá obviamente, si las personas no hacen o no, todavía no trabajan bajo la metodología BIM, es normal que la información la compartamos, digamos, a través de un pendrive. Puede ser que también la compartamos a través de correo electrónico. Mucha gente utiliza servidores en las empresas, que bueno, igual es todo digamos, un sistema, pero de la parte interna de la empresa, y ahí, bueno, empiezan también las dificultades cuando vamos a interactuar con otras personas que intervienen en nuestro proyecto si no utilizan el servidor que nosotros utilizamos dentro de nuestra organización. O bueno, hay gente que es más osada y trabaja con, digamos, nubes de almacenamiento como Drive o Dropbox, y bueno, comparten la información a través de ahí. Entonces, bueno, esto también tenemos que hacer un diagnóstico real de cómo hago yo ahora para compartir la información de mi proyecto, ¿no? Luego también hacemos un diagnóstico de la infraestructura, que sería con qué equipos cuento. Si cuento con un equipo que realmente es sólido, no, ahora igual no es necesario tener un gran equipo para gestionar o para realizar proyectos, pero bueno, tengo que saber contar, o sea, saber con qué cuento, ¿no? Cuáles son los equipos con los que cuento, si tengo una notebook o una PC, si tengo que hacerle actualizaciones a estos equipos, si cuento con una red Wi-Fi sólida. Y en la parte de la innovación sería qué herramientas me están haciendo falta para ser más ágil y que me faciliten mis tareas diarias, ¿no? Entonces, bueno, ahí también vamos a poner un listado de cuáles son estas soluciones o herramientas tecnológicas que yo necesito para hacer un upgrade, ¿no? Para tener, para estar en un nivel más elevado en donde pueda facilitarme toda esta parte de la implementación BIM que voy a hacer ahora, después de completar todo este diagnóstico. Luego vamos a hacer un diagnóstico sobre los procesos y los estándares, ¿no? Yo tengo que saber si yo me guío de alguna guía o de alguna norma, como por ejemplo ahora que les mencioné la norma, la ISO 19650. Bueno, tengo que saber si yo trabajo con alguna norma, no sé, específica de algo en específico de mi proyecto. Esto depende, obviamente, de los proyectos que nosotros en los que trabajemos. Hay mucha gente que trabaja en la parte de arquitectura, pero en la parte de ingeniería también hay normas o guías específicas si vas a hacer piping o cierto tipo de proyectos específicos, ¿no? También con estos procesos tengo que revisar si yo tengo flujos comunes de trabajo, si tengo flujos de aprobación, por ejemplo. Si mis archivos se someten a flujos de aprobación para que una persona apruebe si realmente
la información que yo generé o el archivo que yo generé está en óptimas condiciones para ser compartido con un otro, ¿no? En la parte de arquitectura, normalmente nosotros trabajamos en un proyecto hasta cierto punto en donde creemos que el proyecto está lo suficientemente maduro como para poder después compartirlo con otras áreas, ¿no? Como en la parte de, a lo mejor, de instalaciones o de MEP, o la parte de estructura para que empiecen a hacer los cálculos y el diseño de la estructura. Entonces, bueno, yo tengo que saber si esto cumple con un flujo o yo lo mando el archivo sin pasar por un proceso, cómo es, digamos, la aprobación de la información que estoy generando, y también si esta información tiene requisitos, ¿no? Porque, bueno, una de como de las buenas prácticas de la metodología BIM es que trabajemos de manera ordenada, ¿no? Y entonces la norma 19.650 nos da este grafiquito que yo les coloqué acá, en donde nos dice cómo vamos, por ejemplo, a nombrar nuestros archivos. Normalmente uno empieza un proyecto y le pone, no sé, Casa Joaquina. Bueno, y empiezas a trabajar sobre Casa Joaquina uno, Casa Joaquina modificado, Casa Joaquina para imprimir, Casa Joaquina para el contratista. Entonces, bueno, esta metodología lo que nos invita es a trabajar de manera organizada. Entonces, bueno, la nomenclatura de los archivos va a cambiar, ya no va a ser Casa Joaquina, sino que va a tener las primeras cuatro siglas, va a ser parte del nombre del proyecto, o las primeras cuatro siglas del nombre del proyecto. Después van a seguir tres siglas que son la parte de la organización. Si yo trabajo para una empresa, le voy a poner las tres siglas de la empresa. Luego, ¿en qué fase estoy trabajando el proyecto? Porque puede ser primera fase, pero ya puede ser en una segunda etapa y así sucesivamente. Obviamente esto es una nomenclatura que está sugiriendo la metodología y la norma. Nosotros podemos acortarla o hacerla de manera de que a nosotros no sea conveniente, pero siempre y cuando tenga una organización y nosotros empecemos a trabajar de manera más organizada que lo que hacemos comúnmente, ¿no? Y luego vamos a hacer un diagnóstico de la cultura de las personas que trabajan en nuestro proyecto, ¿no? Normalmente hay una persona que es líder del proyecto, o bueno, no sé si de ahora en más vamos a crear una figura que sugiere la metodología BIM, que haya un BIM manager que vaya a ser el que vaya a ejecutar no solo toda la implementación de la metodología, sino que después esta persona es la que se va a encargar de todos los flujos de aprobación, de cómo se va a documentar la información de mi proyecto, quiénes van a tener acceso a esa información, en qué momento la van a cargar. O sea, normalmente en las empresas, para abaratar costos, la misma persona que proyecta es la misma que hace la implementación BIM o el que lleva toda la parte BIM, pero digamos, re- recomendable que las personas, digamos, tengan objetivos específicos para que la metodología funcione, ¿no? Y bueno, también tenemos que hacer un diagnóstico de las personas con las que nosotros trabajamos en nuestro proyecto, no solo las personas que trabajan internamente con nosotros, sino los proveedores o las contratistas, si cómo trabajan de manera colaborativa, ¿no? Si trabajan de manera colaborativa con nosotros, cómo es la entrega de la información, cómo se hace la entrega de la información, cómo nos comunicamos, ¿no? Diariamente para la ejecución de este proyecto. Cuáles también son sus habilidades y los conocimientos de las herramientas. Por ejemplo, si queremos implantar o innovar con herramientas nuevas para la implementación de la metodología, si estas personas tienen conocimientos también sobre estas herramientas y si tienen habilidades o cuáles, o si nosotros vamos a tener que explicarle o vamos a tener que
que enseñarles cómo van a trabajar de ahora en más con nosotros para la implementación de la metodología BIM, ¿no? Luego, una vez que hacemos todo este diagnóstico, que ya vamos a saber en dónde estamos parados a nivel tecnológico y en los otros dos pilares, vamos a definir cuáles van a ser nuestros objetivos, ¿no? Y la idea es hacer un cuadro como este que les estoy presentando, en donde vamos a decir, bueno, cómo van a ser las fases de mi proyecto o cuáles son las fases de mi proyecto. Mi proyecto tiene la fase de planificación, luego tiene la fase donde nosotros diseñamos, luego una vez que termine la parte del diseño vamos a la construcción y hay algunas personas o algunas empresas que después de la construcción hacen también la operación y el mantenimiento del proyecto, o a lo mejor no, esto depende obviamente de cada organización o de cada persona, cómo y de qué proyecto, en qué proyecto estén trabajando. Y ahí vamos a poner, digamos, en renglones cada uno cuáles son las tareas designadas a cada una de estas áreas o cada una de estas etapas de nuestro proyecto. Luego, bueno, vamos a definir los equipos, cómo vamos a trabajar dentro de la metodología, ¿no? Entonces, bueno, normalmente en la parte de la gestión y administración va a haber una persona de IT que va a trabajar con toda esta parte de la infraestructura, en donde ellos nos van a dotar o nos deberían dotar de toda la parte tecnológica, de los equipos, de las notebooks, como dije, de la red, si tenemos Wi-Fi, una conexión de Wi-Fi estable, cómo vamos a manejar la información, si tenemos un servidor o si vamos a emplear, digamos, un repositorio de datos o un almacenamiento de datos como Drive o Dropbox, o si vamos a una herramienta más eficiente como, no sé, como la que propone Autodesk, que es Autodesk Construction Cloud, que es un repositorio de datos para todas las etapas del proyecto. Después, bueno, esta misma persona va a hacer la instalación de toda esta infraestructura y también la actualización, digamos, de estos equipos. Va a hacer plantillas a las que nosotros que vamos a utilizar dentro de nuestra implementación BIM, las bibliotecas que sean necesarias, los servidores, bueno, como lo mencioné anteriormente, si es un servidor o un entorno común de datos y cómo se va a hacer la auditoría del proyecto. Luego la parte de soporte, que son, bueno, todas las personas que trabajan en el proyecto, como los arquitectos, los jefes de proyecto, los ingenieros. También obviamente tenemos que contar con la parte de IT, cómo va a ser la coordinación de los equipos, cómo va a ser el intercambio de la información, si vamos a hacer intercambio de los modelos BIM, quién va a coordinar estos equipos que va a hacer el intercambio de los modelos y si va a haber alguien que va a revisar este tipo de modelos para aprobación, cuáles son las estrategias que vamos a utilizar, una persona que se encargue de ver cuáles son nuestros estándares en la empresa, cuáles son las estrategias de documentación que vamos a trabajar de ahora en más y la persona obviamente que va a generar nuestro manual BIM una vez que tengamos todo esto ya eh, para la implementación. Y bueno, también el team de las personas que van a hacer el entrenamiento, que pueden ser nuevos empleados o personas que capaciten o actualicen a las personas que ya trabajan dentro de la organización y que tengan la base y el conocimiento que necesitamos para hacer la implementación BIM en nuestra empresa. Entonces, bueno, ¿cómo va a ser el plan de implementación BIM? Lo vamos a dividir en fases. Este es el famoso BEP, no sé si lo habrán escuchado nombrar, que es el BIM Execution Plan, que es como vamos a hacer varias fases para ver cómo vamos a implementar nuestra metodología. Entonces, bueno,
En la fase uno va a ser como la fase de estrategia, en donde vamos a tener reuniones de equipo, de liderazgo, donde vamos a decir, bueno, cuáles van a ser los fundamentos de nuestra implementación, cómo lo vamos a hacer, si vamos a tener flujos de trabajo BIM en nuestra metodología, cómo va a ser la auditoría, cómo va a ser la evaluación. Y acá, bueno, entramos un poco también en la parte de la evaluación de las competencias. Hay que ver de todo el diagnóstico que nosotros hicimos previamente, con qué contamos, qué nos hace falta, en dónde estamos parados en la actualidad y cómo vamos a hacer la implementación de nuestra metodología. Después vamos a la fase 2 que es la fase integral, de aprendizaje integral, que bueno, en este caso dice que es más o menos 30 días, pero es en donde las personas que van a intervenir o las personas que vamos a implementar la metodología, vamos a aprender las herramientas necesarias para facilitarnos el trabajo una vez que hagamos la implementación. Como bueno, si trabajo en AutoCAD en dos dimensiones, si voy a aprender un software de modelado BIM, que en este caso obviamente por ser de la marca es Revit, pero pudiera ser otros productos como SketchUp, no sé, de Lumion. Puede ser también dependiendo del proyecto Plan 3D, Civil 3D, InfraWorld, todas estas, digamos, herramientas que están ahora en el mercado para hacer modelado BIM y también la parte de la cuantificación, cómo se hace la cuantificación de los elementos de un proyecto, cuáles son las herramientas que tengo para hacer esta fase de mi proyecto y cómo vamos a documentar la información, que no es poca cosa, o sea, cómo se va a hacer la documentación de la información y dónde va a estar la información contenida para que todos podamos tener acceso a la información de manera inmediata, de manera ordenada y de manera colaborativa. Y luego la fase 3 de todo este aprendizaje integral, que en teoría en esta fase 2 nosotros aprendimos a utilizar estas herramientas que nos son necesarias para hacer el siguiente paso. Vamos ahora a trabajar con estas herramientas y realmente ver si son efectivas o no en mi implementación BIM. Y entonces acá, bueno, vamos a ver cómo va a ser la colaboración dentro de los equipos, si hay equipos de eso, de estructura, de MEP, de arquitectura, cómo va a ser la colaboración entre estos equipos, cómo va a ser la colaboración de la información, ¿no? De nuestro equipo a un externo, a una contratista, a un proveedor, cómo va a ser la visualización de la información, si cada uno va a tener un software y lo va a abrir de manera independiente o si vamos a tener un repositorio en donde podamos visualizar toda la misma información y cuáles son los programas de gestión BIM que vamos a utilizar. Y luego en la fase 4 sería como ya la parte de la evaluación de si todo esto que hicimos anteriormente nos dio resultado, ¿no? Una vez que se ponga en marcha la fase 3 del aprendizaje inmersivo, acá normalmente vamos a hacer un proyecto piloto que va a ser el proyecto de prueba, digamos, donde vamos a meter toda la información o donde vamos a aplicar toda la información que aprendimos en la parte integral dentro de un proyecto para ver si es viable, si me acortó los tiempos, si estoy trabajando de manera eficiente y cuánto más o menos tenía pensado que me iba a tardar en este proyecto y el tiempo que realmente me estoy tardando aplicando nuevos métodos. Y una vez que vea que esto funciona, que el engranaje funciona, ahí
puedo empezar, digamos, a hacer la documentación de mi manual BIM, que va a estar, donde va a estar todo lo que yo utilicé anteriormente, como lo que les nombré anteriormente de, bueno, vamos a nombrar los archivos de manera eficiente, donde vamos a compartir la información con un externo desde un solo lugar, desde un repositorio de datos, y la interacción es más directa, si cuento con herramientas más apropiadas para la información, para obtener la información en obra, y que esa información también la gente que esté en escritorio la tenga de manera simultánea. Eh, y todo esto lo voy a plasmar, digamos, lo voy a ir plasmando para crear mi manual BIM. Entonces, bueno, el aprendizaje integral e inmersivo, como les mencioné anteriormente, es primero el aprendizaje integral, en donde tenemos o adquirimos los conocimientos para la realización de un modelo BIM. Después, cómo se va a hacer la documentación con estándares de manera organizada, con una nomenclatura que nosotros definimos. Y después, cómo va a ser la capacitación de mi trabajo colaborativo con los externos, ¿no? Y una vez que tengamos todo este aprendizaje, vamos a nuestro proyecto piloto en la parte de aprendizaje inmersivo, en donde ahí vamos a empezar a ver cuáles son los protocolos de intercambio, cómo se va a intercambiar la información, cómo va a ser el desarrollo del proyecto, si lo vamos a hacer por etapas, si vamos a tener una coordinación, digamos, de las etapas de la construcción del proyecto o de la evolución del proyecto, cómo vamos a hacer el uso BIM, que es el cuadro que les enseñé al principio de la charla, en donde, bueno, vemos todas las fases del proyecto y cómo vamos a ir determinando las tareas paso por paso, cómo va a ser la organización de los modelos BIM, si vamos a trabajar todos de manera simultánea, si tenemos un lugar en donde superponer los modelos BIM y crear un gemelo digital en donde podamos ver cuáles son los errores o las incidencias o las omisiones de información que se generaron mientras cada uno de los equipos trabajaba de manera independiente. Si esto lo vamos a tener en un entorno común de datos, como les dije, un gestor de información como Autodesk Construction Cloud o otra herramienta que esté dentro del mercado, y cómo vamos a hacer las plantillas de la documentación. Normalmente estas soluciones, digamos, de repositorios de datos, de gestión de proyectos, generan plantillas de la información a partir desde del proyecto piloto. O sea, si yo hago un proyecto piloto en un software o en una solución de gestión de proyecto, si hago la configuración, digamos, de todas las fases o las etapas de mi proyecto y veo que esto me funciona, yo puedo trabajar eso como una plantilla y después llevarme la plantilla a mis futuros proyectos para ya no perder tiempo en volver a generar esta misma plantilla que creé para mi proyecto piloto. En este caso son, por ejemplo, las estructuras de las carpetas, en donde cada una de las carpetas tiene eh, el nombre de la documentación que se va a cargar adentro, cómo hacemos la nomenclatura de los archivos, cuáles son los flujos de aprobación, si tenemos flujos de aprobación. Todo esto lo vamos a crear desde cero en nuestro proyecto piloto, pero después, a partir del proyecto piloto, ya lo vamos a tener como plantilla y lo vamos a utilizar para nuestros nuevos proyectos, y así nos ahorramos obviamente el tiempo de que cada vez que se crea un proyecto nuevo, volver a crear la misma estructura de carpeta con los mismos flujos de aprobación. O sea, ya todo esto lo voy a tener por default porque ya lo creé en la primera fase. Y bueno, este es un video de cómo es el entorno común de datos que está en el mercado de Autodesk, en donde podemos ver
la parte principal, que es un dashboard donde nos dice cuáles son las tareas que tenemos a nuestro perfil, o sea, cargadas a nuestro perfil en la plataforma, en donde tenemos nuestros proyectos, cómo trabaja este entorno común de datos, es una nube. Podemos trabajar en cualquier parte del mundo, digamos, podemos trabajar en proyectos diferentes, en países diferentes, y esto nos va a mostrar el mapa con los lugares en donde tenemos proyectos. En este caso, este es mi dashboard y bueno, tengo proyectos en Argentina, en Chile y en Perú, y esto me está nombrando, digamos, dónde tengo cada uno de estos proyectos. Luego podemos ver los archivos que utilizamos recientemente. Nos da un listado de todos los proyectos que tenemos dentro de la nube. Podemos ver las personas que van a intervenir, le podemos dar acceso a todas las personas que van a intervenir en nuestro proyecto, y a estas personas le podemos poner obviamente el correo electrónico, el teléfono, la empresa a la que pertenecen, y le podemos dar acceso a la plataforma también, ¿no? Y podemos darle tipos de permisos. Hay personas que van a ser administradoras del proyecto, pero hay otras que solo van a entrar y poder visualizar, otras personas que van a entrar, visualizar y editar o compartir información que esté dentro de nuestro entorno común de datos. Eh, Luego, una vez que carguemos todos los miembros que van a intervenir, digamos, dentro de mi proyecto, que pueden ser personas internas como personas externas, contratistas o proveedores, vamos a generar las carpetas. Esto era lo que le hablaba de las estructuras de las carpetas. Nosotros normalmente hacemos estructuras de carpetas en donde, bueno, sabemos que la carpeta de arquitectura va a tener todo sobre arquitectura, estructura o instalaciones. A estas carpetas también le vamos a dar acceso a las personas que obviamente necesiten acceso a estas carpetas. No todo el mundo tiene acceso a toda la información, pero bueno, esto es para que vean que es una estructura de carpeta como todas las que conocemos hoy en día. No es una herramienta muy diferente, es una herramienta muy intuitiva, así que no se necesita tampoco de mucha información o mucho aprendizaje inmersivo para poder gestionarla. En estas carpetas obviamente cargamos archivos. Esta permite más de 70 archivos diferentes, no solo archivos de Autodesk, sino archivos de Microsoft, de PDFs, videos, imágenes. También levanta modelos como este que están viendo, que es de Revit, como lo dice acá arriba. Es un modelo de Revit y tiene un visualizador en donde yo voy a poder abrir el modelo y verlo de manera simultánea. También puedo ver archivos de IFC traídos desde otras plataformas, y a través de este visualizador puedo medir, puedo hacer notas de observación, puedo crear incidencias que a lo mejor yo vea dentro del proyecto, y a estas incidencias también le puedo nombrar a un responsable, darle también una fecha de inicio y una fecha de fin para la ejecución de la subsanación de esa incidencia. Todo esto tiene una trazabilidad, y esta herramienta, digamos, tiene toda la trazabilidad del proyecto, sabe quiénes cargaron la información, quién la borró, quién la modificó, tiene también control de versiones. eh, bueno, como les mencioné, se pueden hacer flujos de aprobación también de cada uno de los archivos. Se pueden hacer reportes de las incidencias que se encuentran en el modelo, y después tomar determinaciones con los reportes de incidencia. Podemos ver si yo tengo muchas incidencias en un proyecto en la parte de logística, entonces quiere decir que tengo un problema con logística que debo solucionar.
Si veo que tengo más incidencias en la parte de diseño, entonces me estoy dando cuenta que el problema en mis proyectos sale de la parte del diseño. Esto está buenísimo porque crea, digamos, reportes de qué es lo que está pasando dentro del proyecto y en dónde tengo que hacer ajustes antes de terminar el proyecto y poder tomar decisiones a tiempo antes que sea, digamos, demasiado tarde, ¿no? Eh, ay, y esta es una de parte de los módulos de esta herramienta que les mostré anteriormente que se llama Docs. Este es el módulo de BIM Collaborate Pro en donde podemos ver cómo cada uno de los equipos de arquitectura civil, coordinación o logística, diseño, paisaje, instalaciones o estructura, va compartiendo la información. Estos puntitos que ven en pantalla son paquetes de información que está gestionando, digamos, cada uno de los equipos que intervienen en mi proyecto y veo en una línea secuencial de tiempo, fíjense que acá están los nombres de los meses, cuando cada uno de estos equipos compartió información para que los otros equipos puedan trabajar sobre la información actualizada que está generando este equipo, ¿no? Y no solo tengo el control, digamos, de los equipos y de la información que están compartiendo, sino que también nos permite trabajar de manera simultánea y colaborativa en archivos de Revit, de Civil y de Plan 3D. Estos tres software tienen la capacidad, mediante este módulo de BIM Collaborate Pro, trabajar dos o más personas simultáneamente dentro de un archivo y después poder bajar la información a estos equipos y que estos equipos eh, consuman, digamos, la información que nosotros fuimos creando a través del tiempo y de manera simultánea en un archivo en donde los otros no tienen acceso a la información, ¿no? Y bueno, una vez que pasamos, digamos, todo esto, hicimos nuestro proyecto piloto, probamos nuestra estructura de carpeta, nuestro flujo de aprobación, toda la información que nosotros necesitamos para la gestión de un proyecto, vamos a ir a la evaluación y a la revisión. Y en la parte de la evaluación, me voy a volver a mi diagnóstico de los pilares que hice en el punto número 1 para ver si realmente pude, digamos, hacer el upgrade que necesitaba con respecto a la parte de la tecnología, a la parte de las herramientas o a la parte de los equipos, depende en dónde tenía falencias, digamos. Veo obviamente la definición de mis objetivos, voy a volver a revisar la definición de los objetivos en el cuadro que vimos al principio y vemos qué alcance, cuáles fueron los alcances que tuvimos en base a todo el desarrollo del proyecto y las etapas que nosotros nos propusimos, digamos, en esta definición. Veo si la definición de mis equipos funciona, si tengo un BIM manager que se está encargando de todas estas etapas o de todos estos equipos que fui nombrando anteriormente, si funcionó el plan de implementación BIM, cómo fue el cumplimiento de las fases, si realmente cumplimos con todas las fases, dónde tuvimos fallas, si hay que hacer un proyecto piloto nuevo, que también puede pasar, porque bueno, estamos adoptando, digamos, una nueva metodología de hacer proyectos, de poder ejecutar nuestros proyectos y también una evaluación de cómo fue el aprendizaje
integral, si nosotros pudimos adquirir las herramientas que necesitábamos, si necesitamos más herramientas que a lo mejor no tomamos o sea, no tomamos en cuenta la parte inicial y la revisión, digamos, de los objetivos, del desarrollo del proyecto, cómo fue el desarrollo del proyecto y cuáles fueron nuestros resultados, ¿no? Y una vez que tengamos esto, hacemos la creación de nuestro manual BIM. Entonces, en nuestro manual BIM vamos a tener cómo es nuestro flujo de trabajo de ahora en más, cómo es el proceso, digamos, para la carga o para la creación de las carpetas y de los archivos, eso, cómo es la carga de la información, si tenemos estándares de documentación, si vamos a crear nuestra propia nomenclatura o vamos a usar la nomenclatura que nos sugiere la norma, la ISO 19650, qué roles vamos a tener, si va a haber una persona que va a ejercer el rol de BIM Manager, cuál es su rol y cuáles son sus competencias, cuáles son las herramientas que vamos a utilizar, si adquirimos nuevas herramientas, entonces hay que ponerlas en el manual, qué tipo de herramientas vamos a utilizar, si vamos a utilizar un entorno común de datos para compartir la información, si vamos a utilizar Revit para hacer el modelado de del proyecto o vamos a utilizar otras herramientas que creamos necesarias. ¿Cuál es el control de la calidad de nuestros proyectos, ¿no? También, si pasamos por un proceso de control de calidad y cuáles van a ser nuestras plantillas, que les mencioné también anteriormente, que vamos a crear plantillas de estructura de carpetas, de nomenclaturas, de flujos de proceso, todas estas cuestiones, digamos, que van a gestionar la información dentro de un repositorio de datos, la tenemos que volcar en el manual para que de ahora en más, digamos, las personas que vayan a trabajar o en la organización o fuera de la información, pero dentro de un mismo proyecto, sepan cómo trabajar dentro de la metodología BIM, haciendo la implementación diaria, digamos, a nuestra forma de generar información, ¿no? De generar el contenido que después vamos a compartir con otras personas del proyecto. Y bueno, tenemos un lot, que es un nivel de detalle de la información, que también nos puede servir como guía, que es, bueno, el lot uno sería toda la información que nosotros realizamos del diseño conceptual. Luego en el lot 2 ya tenemos la parte del diseño preliminar, o sea, ya se empezó a trabajar dentro del diseño, digamos, a nivel de detalle, cómo es el desarrollo del diseño en el lot 3, que ahí ya vamos a ir más a lo específico, ya no es digamos, no es un solo modelo, sino que este modelo empieza a tener otras implicaciones, que es la parte de estructura, la parte de instalaciones. El lot 4 es toda la parte de la documentación para la construcción, cómo se va a hacer, cómo se realiza esa documentación para la construcción, que no es la misma que nosotros generamos para la creación del proyecto, ¿no? O sí, pero con más detalle y depende también la información a qué otra área o a qué otro externo va a manejar esa información. Después, la parte del lot 5, que es la construcción y la fabricación de nuestro proyecto. Obviamente hay muchas empresas que no construyen, pero bueno, si este es el caso, ya sería la parte del lot 5, que ya tendrías un gemelo digital en donde van a interactuar todos los modelos, tanto el modelado que hiciste en Revit de arquitectura, como el modelado que hizo el de instalación en cualquier otro software y el de estructura, y ahí unimos todos nuestros modelos y creamos nuestro gemelo digital, ¿no? Luego en la parte número 6, este modelado para la construcción, cómo lo vamos a manipular
Y en el lot 7 ya tengo este gemelo digital, pero para la operación y el mantenimiento del proyecto. Que ahí ya, bueno, hay herramientas como Máximo, que es una de las más conocidas. Autodesk tiene a Tandem, que es el que va a hacer la gestión de toda la parte de el mantenimiento y la operación de los activos de un proyecto. Entonces, bueno, acá ya es como la fase final y bueno, insisto, hay muchas empresas que no llegan a este nivel, pero la idea es que puedas tener un gemelo digital con toda tu información del proyecto que le puedas pasar a la gente que va a hacer la parte de operación y mantenimiento, que luego puedan hacer la operación y el mantenimiento de forma colaborativa y ordenada y mucho más funcional con la información exacta de lo que se construyó. Normalmente cuando trabajamos en dos dimensiones, trabajamos con versiones anteriores, se construye con una versión que no es la definitiva, luego esta digamos, este proyecto con el que construyo normalmente sufre también modificaciones y luego cuando se hace el conforme a obras se entrega información que normalmente no vuelve al espacio inicial, o sea, al proyectista. Entonces pasa que después el proyectista, cuando entrega la documentación completa del proyecto, no es fiel a lo que se construyó porque no estamos trabajando todos de manera colaborativa con una sola información y acá obviamente se pierde información, hay que hacer un retrabajo porque entonces después tienen que mandar a otra persona a hacer un relevamiento in situ en donde vea cuáles fueron los elementos o las estructuras o lo que sea que fue modificado y que no forma parte del proyecto inicial para luego hacer el mantenimiento y la operación, digamos, de el activo o del proyecto que nosotros ejecutamos. Y bueno, acá les muestro un ejemplo de flujo de trabajo BIM, que es, digamos, el flujo de trabajo que propone Autodesk, que bueno, tiene para la parte de la planificación, que es la parte de el diseño conceptual, tenemos a Forma. Forma es un software en donde se hacen a través del lote o el espacio donde vayamos a trabajar, podemos hacer volumetrías, podemos hacer toda esta etapa de comprensión del entorno, cómo va a generar o qué impacto va a generar mi proyecto ante el entorno. Y este software también nos da información como la incidencia del sol, la incidencia de las sombras, la generación de carbono que va a ser la volumetría de mi proyecto, cómo va a impactar esto en el entorno. Tenemos la parte de recap, que recap es para hacer toda la parte del relevamiento de una obra, o sea, podemos ir a un lote, hacer el relevamiento con un scan y este scan nos va a generar una nube de puntos y esta nube de puntos la vamos a tratar en recap para limpiarla y después llevárnoslas a la plataforma donde vayamos a crear nuestro proyecto para que podamos trabajar con datos reales, ¿no? Con el dato del relevamiento que se hizo in situ del contenido del entorno, ¿no? Luego vamos a la parte del diseño, que ya es la parte en donde vamos a detallar o vamos a excavar esas volumetrías que nosotros creamos en este software, digamos, que se llama Forma. Y aquí vamos a empezar a darle detalle a cada uno de estos volúmenes, vamos a crear la parte de la arquitectura, vamos a crear la parte de la estructura, de las instalaciones. Esto se puede hacer con Revit, si es un proyecto de arquitectura, pero también podemos usar
herramientas como Plan 3D, Civil 3D, InfraWord. Podemos trabajar con BIM Collaborate Pro, que fue una de las herramientas que les mostré de la nube anteriormente. Y tenemos una colección, que es la colección de AS Collection, que trae todos estos software que necesitamos, digamos, para la parte del diseño. Luego pasamos a la etapa de la construcción, y para la etapa de la construcción también tenemos otro software como Build, que es para la parte de la construcción, en donde podemos hacer todos los checklists de seguridad e higiene, de todas las tareas que se hacen diarias en la información. También tiene una parte de cost management, que es la parte de presupuesto, de la gestión del presupuesto, y ahí podemos interactuar entre el presupuesto y el cronograma de obra, y ahí podemos ver la curva de toda la creación del proyecto o de toda la construcción del proyecto. Y si, bueno, si estamos cumpliendo con el cronograma original, si hubo obviamente retrasos en la obra, lo voy a poder visualizar. Voy a poder visualizar también si hay gastos adicionales. Puedo hacer también la contabilidad de los elementos con Takeoff. Takeoff también es un módulo que está hecho para hacer la cuantificación de los materiales y después hacer un presupuesto. Y en Takeoff podemos trabajar tanto con planos 2D como modelos 3D, y sacar toda la cuantificación de los elementos que intervienen en nuestro proyecto para luego generar el presupuesto. Esto no, toda esta información nos las baja a una hoja de Excel, y nos las podemos llevar, bueno, a eso, a Excel si trabajamos en Excel, a Primavera o a cualquier otro programa, digamos, de creación de presupuesto que manejemos. Y luego está la parte de la operación y el mantenimiento, como les hablé anteriormente. Ya una vez que tengamos nuestro gemelo digital, en donde todos los modelos en 3 dimensiones los pusimos a interactuar entre ellos, creamos nuestro gemelo digital, y con ya los elementos parametrizables y con toda la asunción, digamos, de dónde están los activos, cuáles son las garantías de estos activos, que las fechas de instalación, las fechas de recambio, las fechas de mantenimiento. Se puede trabajar, digamos, la operación y el mantenimiento del activo, del proyecto, con toda la información que fuimos generando desde el día uno en la planificación o en la parte conceptual. Entonces, bueno, gracias. Este es todo el material que tenía para mostrarles. No sé si tienen preguntas. Acá les dejo el código QR para que si quieren anotarse, dejar sus datos, y si tienen obviamente dudas o quieren hacer implementaciones en sus empresas o en sus proyectos, nos pueden contactar. Nosotros, bueno, como les dije anteriormente, somos del equipo, pertenezco al equipo de Sonda. Nosotros somos el partner principal de Autodesk a nivel de Latinoamérica, y damos también servicios para la implementación de la metodología BIM. Así que cualquier información que necesiten adicional, estamos a disposición. Una Por acá creo que en pregunta. el chat habían algunas preguntas, ¿no? Cuando vos haces, usás Forma, por ejemplo. Forma era Sí, la que con la que podías medir la posición del sol y todo eso. sí, sí. Pero ¿cómo lo usás? O sea, particularmente, eso Eh, sería más o menos con el relevamiento. claro. Vas Bueno, insertando los datos.
Claro, en forma puedes llenar los datos manualmente, poner la ubicación geográfica, él te va a pedir las coordenadas Ah, del lugar, si no es un lugar muy inhóspito, digamos, que no esté, digamos, delimitado, él te va a llevar al lugar y tú vas a escoger, digamos, en cuál es el pedazo o el recorte que quieras hacer de tu emplazamiento, digamos, del lote en el que vas a trabajar. Si no, puedes traerte de recap, si haces un relevamiento con un scan, puedes traerte de recap la nube de puntos y trabajar sobre la nube de puntos. Entonces, dentro de, digamos, estas coordenadas que le diste, ya imaginándonos que hiciste un recorte de la zona en la que vas a trabajar, eh, haces, también le puedes cargar el código de ordenamiento urbano para tener referencias, por ejemplo. Entonces, saber si voy a hacer un edificio capaz que en el código de ordenamiento urbano de ese lugar te pide que un edificio no tenga más de 6 pisos, por ponerte un ejemplo. Entonces puedes empezar también a darle a la plataforma estos parámetros para que si te pasas te diga, ojo, acá solo puedes construir un volumen de 6 metros, por ejemplo, de altura. O le puedes meter también cuáles son las distancias, digamos, entre los corredores, digamos, o las distancias que tienes que dejar para poder construir. Y una vez que empieces a jugar con eso y que tengas los, digamos, ya la parte conceptual o los volúmenes ya hechos, le puedes pedir a la herramienta que te haga análisis. Y entonces ahí te va a decir, bueno, ¿análisis de qué? Hago el análisis de la sombra y ahí me empiezo a fijar cómo va a impactar mi proyecto en el entorno. Si le estoy haciendo sombra, por ejemplo, a un parque, si estoy creando, o sea, o tengo sombras en un lugar en donde quiero luz, entonces ahí puedo rotar mis volúmenes y ver cómo me emplazo de manera más óptima, ¿no? Entonces, bueno, para esa parte conceptual, digamos, Forma es una buena herramienta. gracias. No, por favor. Eh, no sé si tienen alguna otra pregunta, costos de software para instituciones educativas. No sé si hay un costo especial para las instituciones educativas, pero sí sé que las licencias, dependiendo de cuántas licencias obtengas, se hacen precios especiales, digamos, ¿no? Pero bueno, sé que Autodesk tiene licencias gratuitas para las personas que están a nivel educativo, ¿no? Las personas que están estudiando en la universidad pueden adquirir estas herramientas educativas que comparte Autodesk. La plataforma Navisworks para combinar modelos, sí. Navisworks es un software en donde vamos a hacer, como había comentado anteriormente, la conexión entre todos los modelos, el modelo de arquitectura, el modelo de estructura, el modelo de las instalaciones eléctricas, sanitarias, lo que fuese. Y acá empezamos a gestionar las interferencias, ¿no? Porque una vez que estos modelos estén interactuando y creemos nuestro gemelo digital, ahí nos vamos a empezar a dar cuenta las omisiones o los errores que nos fuimos creando en los modelos, ¿no? Eh, no sé si hay alguna otra consulta. Tenemos unos minutitos más y si no, bueno, damos por terminado el webinar. Espero que les haya servido como una guía rápida para la implementación de la metodología. Y bueno, como les dije, si tienen
alguna pregunta o quieren hacer implementación y quieren preguntar los costos o eso, se comunican con Sonda y depende de dónde estén, si están acá en Argentina o están en otra parte del mundo, les da como referencia a una persona en específico y se puede tratar sin ningún problema. Y si no, bueno, me despido y nada, espero que les sirva.